Hola, chicas. Bueno, para los que no estuvieron en presencial o quieran volver a escuchar, vamos a hablar del pozole que viene del náhuatl pozoli, que significa espumoso. Esto es porque cuando empezaba a hervir, como que soltaba espumita, y también antes llevaba un proceso de nixtamalización, que era ponerle cal para que pues, fuera más suave este cocimiento, y con una variedad en este caso del cacahuacintle, que es un granito de maíz un poquito más grueso del que conocemos normalmente y que se abre como si fuera una florecita, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto al preparar pozole, y ahorita, aunque no vamos a ocupar este maíz, sino el frijol blanco, bueno, pues va a llevar una preparación parecida, y viene de aquí el origen del nombre, ¿no? El del pozole. Entonces, a este comúnmente pues se le van a agregar carnes, verduras y especias de acuerdo a cada región. Y, por ejemplo, en Guerrero, pues ahí es originario el pozole verde. De Sonora es el que vamos a preparar hoy, que es el pozole blanco o de tepari, de frijol blanco. Y también hay otras variedades en Sinaloa, en Hidalgo, Nayarit, en Guanajuato, Jalisco y Tlaxcala, y también típico pozole rojo. Y ahorita pues ya con las cadenas estas de Pozolcali y de la Casa de Toño y todo eso, se ha vuelto como muy popular el pozole, ¿no? Pero realmente vamos a ver que en su origen pues era una comida ritual venida de tiempos prehispánicos, y pues en ese tiempo no se nos va a antojar mucho, porque pues en esta comida ritual a veces sí se hacía con variantes cárnicas de la región. Aquí obviamente pues no había pollo ni cerdo, pero sí había venado y había otro tipo de animales que a veces se podían incluir, pero en la parte ritual, pues el pozole sí era una preparación a la que a veces le solían poner la carne de los sacrificados. Y era una manera como también de absorber esa fuerza que tenían ellos, pues por medio de esta, de esta carne, ¿no? Cuando llegan los españoles, obviamente dicen, no, pues no, no hagan ya eso. Se cuenta también que, por ejemplo, a Moctezuma, pues le daban diferentes platillos, y entre ellos, pues también era un pozolito, pues hecho de esta manera. Y que cuando ya llega Hernán Cortés, que él le decía, es que me extraña que tú siendo tan educado, porque Moctezuma pues era muy educado, pero pues tenían esas costumbres rituales, menciono, no era que fueran caníbales así de cotidiano, pero pues en ciertas fechas hacían eso, y le decía, ¿cómo es que haces eso? Que comer humanos y todo eso. Bueno, pues ya como que lo tratan de convencer, y Moctezuma, pues ya dice, bueno, está bien, ya no, eso no lo voy a comer, ¿no? Entonces aquí tenemos a este Tlatoani, y lo que le preparaban, pues a veces le ponían la parte del muslo del sacrificado, porque significaba como la fuerza que había tenido. Pero en fin, que bueno, esto se va terminando, y lo que dicen es que pues esta carne tenía un parecido en sabor, parecido, ¿eh? Pero era como un poco como la del cerdo. Entonces, cuando llega el cerdo a tierras americanas, pues ahí es donde encuentran un sustituto pues bastante favorable. Y ese entonces ya se va a convertir como en más tradicional hacer este pozole de cerdo, después también de pollo y de diferentes preparaciones, como ahorita también vamos a ver pues con la colita de res, ¿no? Pero bueno, pues sí, tiene un origen así, les digo, es de manera ritual, no era así como que fueran caníbales, pero sí, pues ni modo, ¿no? Lo tenemos que mencionar. Y algunas recetas de hacer este pozole, así como en los tamales, ¿se acuerdan cuando vimos lo de los tamales? Pues también viene en el Códice Florentino o en el Magliavecchiano. Entonces ahí recopiló Fray Bernardino de Sahagún pues varias recetas, y entre ellas una de estas. Entonces, y ya saben que la maestra Bianca viajó hasta Florencia. Entonces, allá pues es donde encuentra, ¿no? Este códice y las recetas originales, pues de estas preparaciones prehispánicas, que realmente no han variado tanto, pero sí han tenido nuevos ingredientes, obviamente pues de carne de sacrificados no, pero pues otro tipo de carne, ¿no? Ya de animales que trajeron los europeos. Ese es el principal cambio, y pues digo, bueno, qué bueno que fue ese cambio, ¿no? También. Tenemos también que pues este pozole, como les mencionaba, sí ya lo registran en este códice. Y también, bueno, aquí podemos observar algunas preparaciones.
Por lo general, pues sí, era como que los muslos, como porque era la fuerza que se usaba. Y, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo cuenta que cuando ya se van dando las batallas finales de Tenochtitlan, que por cierto ya recuerdan que la semana pasada pues estábamos con los 700 años, ¿no? De haber fundado esta ciudad, un 13 de marzo de 1325, entonces se cumplen 700 años simbólicamente, porque realmente no sabemos bien cómo esa fecha es la más aceptada, pero pues aquí tenemos cómo se hacían estas preparaciones, rituales tanto de tamales como de este pozole y cómo se iban incluyendo, y cuenta Bernal Díaz del Castillo precisamente que cuando ya se estaban terminando estas batallas, pues a veces también tenían estas preparaciones, pues carne de los tlaxcaltecas que sacrificaban, de los que llegaban a capturar, porque ya ven que los tlaxcaltecas se unen a los españoles y que habían probado pues ambas cosas, ¿no? Capturados españoles, capturados tlaxcaltecas, pero no les habían gustado tanto los españoles, entonces usaban más pues de los tlaxcaltecas. Entonces, qué cuestión. Les digo, esto sí no es tan bonito, pero pues es parte de la historia y finalmente pues nosotros ya lo vamos a preparar de maneras muy diferentes y supongo pues mejores también. Y ahora también en vez de maíz, pues ha habido variantes con pozole de frijol. Y entonces, de acuerdo al diccionario de cocina Larousse, pues es también elaborado tanto con granos de late fresco como también con frijoles crudos. Y a esto se le va a agregar, por ejemplo, entre varias preparaciones, porque cada región tiene la suya, se le puede agregar el orégano, la cebolla, el chile piquín molido, jugo de limón y, por ejemplo, el chipil en Chiapas, ahí también es muy tradicional. Y en el caso de Sonora, pues el pozole de tepari, que es el que vamos ahorita a cocinar. Y vamos a ver cómo es este frijol blanco que ya hace ratito nos lo estaba enseñando la maestra Bianca. Este se va a sembrar generalmente por otoño y por invierno y entonces ahorita ya va a ser como esta época favorable para la cosecha, aunque a veces sí es difícil de conseguir, pero por eso también va a acompañar a preparaciones propias como de esta temporada y para celebrar estos tiempos de la cosecha. Y nos va a aportar también nutrientes como proteínas y antioxidantes en combinación con los ingredientes con los que se va a preparar. Y fíjense, bueno, este pozole, se hace pozole de frijol en varias regiones, pero el pozole, este tipo de frijol para este pozole, pues sí viene de la región del norte y del sur de Estados Unidos. Entonces, ahí ya también fue como una aportación cultural porque se trae de ahí, del sureste de Estados Unidos y de este norte, entonces ahí van a ser también cultivos combinados y es un tipo de frijol que resiste muy bien los climas secos y las temperaturas extremas, por eso pues no se da en todos lados, sino ahí como que es más preponderante. Se puede dar en otros lados, ¿no? Pero ahí se prefiere esta siembra porque es más resistente precisamente a estas temperaturas y no sucedería lo mismo con otras variedades de frijol que necesitan climas más húmedos, necesitan pues tener más lluvia y no va a sobrevivir de la misma manera. Pero entonces aquí pues es un cultivo muy especial y que va a preponderar, como les comentaba, suroeste de Estados Unidos y el norte de nuestro país. Y ahí también es conocido el caldo de tepari. Y ahí bueno, aquí dice aldilla cocida de res, pero bueno, es una parte que queda cerca de la colita de res. Es que ambas son tradicionales, pero ahorita también habían comentado, de hecho en el chat, que ya casi no se consigue mucho lo de la colita de res. Entonces, bueno, esta también es otra opción. La aldilla es como la parte que está un poquito más arriba de la colita, entonces, bueno, también puede ser una opción. O la carne de res, pero bueno, ahorita ya nos contarán, pues si tuvieron dificultad también en haber pues conseguido este ingrediente, porque actualmente, como dicen que ya no se usa tanto, pues ya tampoco lo venden tanto. Y lo que les comentaba que en Chiapas, pues es común comerlo con chipilín, porque aparte, pues las recetas van viajando, ¿no? Entonces, las van adoptando también otros estados, claro, con sus propias adaptaciones, con los vegetales de la región, en este caso en Chiapas, por ejemplo, con chipilín, pero
Además, también se conoce con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, se le llama ejotillo escomite o escumite frijol o frijol escumite. Entonces, es porque también va a echar este tipo de espumita. Y pues vamos a ver entonces cómo nos queda esta preparación. Ya después, pues hablaremos un poquito de las efemérides, si no da tiempo, pero vamos a ver entonces brevemente después eso, ¿eh? Ahorita vamos a concentrarnos en nuestro tepari. Vamos a ver. Sí nos da tiempo porque es una Ujú. preparación, como ya hicimos las cocciones que van a llevar más tiempo, como la carne y los frijolitos, que ya los cocimos cada uno aparte, pues ahorita lo único que vamos a hacer es prácticamente sazonar. Entonces, cuando termine la clase, va a estar listo nuestro pozole de tepari. Y efectivamente, Ya sí lo vamos a fíjense en poder el color, probar. claro, vean el Ah, muy color. bien. Aquí tengo, perdón, aquí tengo mis frijolitos cocidos y justo sí tienen un color blanco, la coccioncita, como el que deja cuando ponemos a cocer, pues nuestro nixtamal. Está blanquito, Pozole. transparente. Ujú. Ajá, Eh, sí, entonces cuando ponemos a cocer pues sí, nuestro maicito para el pozole, sí tiene este color. Y también habría que hacer una investigación y ahí me voy a poner a investigar un poco acerca del uso del maíz en el norte. ¿Qué tanto es el uso del maíz en el norte? Porque casi todo es harina, ¿no? Estamos a lo mejor más cerca precisamente por los climas que hay en el norte, a lo mejor es un poquito más difícil este, el cultivo del maíz. ¿No? Es interesante. Pues miren, aquí está ya mis frijolitos, les digo que ahí está el color, ¿no? Este color blanquito, que es muy parecido. Y a mis chiles, que ya los tengo aquí listos, les digo que en realidad pues solo vamos a sazonar. Entonces a mis chilitos que ya tengo aquí listos, les voy a poner un poco de caldito de la carne, a molerlos. Preparación muy sencillita, pero me parece que es un platillo bastante sustancioso. Creo que alimenta bastante bien. Entonces le puse caldito. Le voy a poner mi cucharadita de vinagre, que va a ser parte de lo que le va a dar sabor, y la pizca de orégano. Lo voy a llevar a moler. Mientras tengo a mis frijolitos ahorita con un fuego bajito para que se calienten. Y vamos a moler esto rápido. Voy a cerrar el micro para que no se sature del sonido de la licuadora. Quedó bien molidito y entonces fíjense que yo voy a colar el chilito porque a veces el poquito que queda de las cascaritas del chile pueden irritar la pancita, pero pues nada más es necesario pasarlo por el colador y créanme que va a bajar mucho, mucho, mucho esa sensación de irritabilidad
que más por el chilito, a veces es por las cascaritas del chile, ¿no? Entonces a mis frijolitos les voy a agregar los chilitos, bueno, el puré. Le voy a pasar el regulador para evitar irritar las pancitas. Y le voy a ir agregando cucharaditas de el caldito de res, que me ayude a hacerla más líquida. Ponerle un poquito más de caldito. Y lo voy a ir pasando. Sirve que voy colando el caldito para que no pase ninguna impureza. Maestra, Bueno, sí, dígame. ese caldo que le está agregando es de la cocción de la carne. Sí, sí es mi carnita. Ah, gracias. Ujú. Así también le voy quitando las impurezas del caldito. Porque fíjense cómo tiene color, va a tomar bastante color el caldito, pero no va a tener impurezas. Va a quedar bastante transparente en ese sentido. Entonces, cuando ustedes no quieran que sus calditos les queden con impurezas, simplemente cuélenlos, hay que colarlos. Entonces, nuestros calditos van a quedar sin impurezas. Ujú. Miren cómo es una preparación bien sencilla. Preparen, van a ver que el aroma sí es como el de un pozolito. Frijolitos. Vamos a dejar que suelte el primer hervor para empezar a corregir la sal. Yo les aconsejo que la carne, o sea, en la primera cocción de su carne, para sus calditos, no le pongan sal, porque le va a ayudar a que su carne no esté dura. En su primera cocción, por ejemplo, ahorita que solamente cocí mi carnita de res con con ajo y cebolla y agüita, no le puse sal, precisamente para que no estén,
mi carne no se endurezca. Entonces, ahora sí, ya que hice la preparación, bueno, mis frijolitos sí tienen un poquitito de sal, pero ahorita que ya los combiné, voy a esperar al primer hervor para que empiece a sazonar ahora sí con la sal. Acuérdense que la sal tiene como función en la cocina, primero resaltar los sabores, ¿vale? Es su primera función, es resaltar sabores y en algunos casos la sal también va a servir para la conservación de los alimentos, que es cuando pues tenemos las carnitas saladas, ¿no? Pero ya cuando estamos cocinando es resaltar los sabores. Por eso es que vamos corrigiendo en cada uno de los hervores o cuando empieza a sazonarse, vamos a ir corrigiendo la sal, porque en sí vamos a ir corrigiendo pues el sabor, ¿no? Si veo que me hace falta un poquito más de sabor, solamente integro una pizca de sal, lo dejo hervir y voy a ir dándome cuenta cómo los sabores van a empezar a resaltarse. ¿No? ¿Sí? El sabor es como de cualquier pozolito, que les comento, el sabor de los frijoles es muy delicado y sí permite los demás sabores como el de la carne y el chilito, y en el caso del vinagre y el orégano, que nos vaya dando esta combinación de sabores que se acercan al pozole de que estamos un poco más acostumbradas. Entonces vamos a dejar que hierva. Me voy a subir, ya muy bajito. Y también quiero que el caldito, que es mucho, también empiece a disminuir. Luego es muy sencillito. Una preguntita, creo que es bastante sencillo. Denme unos segundos, voy a abrir la puerta, pero las escucho. Porque lo que justo estaba leyendo de esta receta es que la idea es que sea una especie de sopa, bueno, no, por definición, digamos, culinaria, es una sopa, pero que es muy consistente, ¿no? Y que su objetivo es recuperar del trabajo arduo que se hace bajo el sol y que de repente es muy desgastante. Entonces, pues nos ofrece un platillo que reconforta, pero aparte es muy sustancioso, da muchísima energía. Y también pues se recomienda comer como a mitad de día, precisamente para recuperar esta energía para continuar con el trabajo bajo el sol. Entonces me pareció como también muy interesante, y ya que Angie nos hablaba de pues cómo los pozoles, el pozole, pues es una cocina ritual cuyo objetivo era pues como justo eso, ¿no? O sea, el poder que fuera una comida lo suficientemente sustanciosa para dar energía. En esto de pues que se comían como la fuerza de, ¿no? Que hay algunas investigaciones al respecto donde están empezando a poner en duda el asunto del sacrificio humano, pero son las nuevas, por eso es que casi no se mencionan todavía, porque se están abriendo estas nuevas líneas de investigación. Pero bueno, ¿no? Regresando a este pozolito, pues el objetivo es el mismo, tener una sopa lo suficientemente sustanciosa cuyos ingredientes dan muchísima energía. Entonces, si nosotros
me atrevería a pensar que si nosotras pues nos sentimos cansaditas y necesitamos como más energía, pues podemos preparar justo un pozole de tepari, como, pues como los demás pozolitos, y sabemos que vamos a tener mucha energía, ¿no? Mira cómo empieza a hacer espumita, igual, ¿no? Como si estuviera yo preparando un pozole, pero en Como realidad dice pues su es, nombre. Sí, ajá, sí, o sea, sí lo estoy sí, preparando, espumoso, justo cierto. como lo decías, ¿no? Sí, no está quedando muy, muy bien. Y sí, algunos, como bien mencionabas, dicen que pues más bien era como una cuestión más simbólica, ¿no? Pero sí es lo que esperemos que avancen esas investigaciones, Estas ¿verdad? Porque investigaciones, sí, ¿qué tal si era así simbólico y lo ahí tomaron está. literal? No sabemos, pero pues ya, ya lo descubriremos. Sí, es bien interesante Sí, estas nuevas investigaciones, ujú, porque yo le escuché a un cronista de la Ciudad de México, a uno de los cronistas de la Ciudad de México, ujú, cuando tomé el curso de cronista, en donde hacía una investigación justo acerca de los sacrificios que, que hay muchos que dependiendo, como había un bando escrito por los reyes católicos, cuando se empezaron a hacer, digamos, la colonización que se supone que no era eso, ¿no? Era otra cosa menos colonización, pero sabemos que estaba oculta, que había ciertos bandos donde no permitía que hubiera, eh, digamos que conquista como tal, conquista bélica, sí, solo sí se demostraba que en los lugares conocidos, en los espacios que se estaban descubriendo, se llevaran a cabo pecados capitales. Entonces, empezó este cronista, como tiene interés propio en eso, digamos, se puso a investigar y empezó a darse cuenta que había muchos documentos, o sea, así como existía el documento de la conquista del México Tenochtitlán, pero que se parecían mucho a los demás documentos que justificaban, digamos, las conquistas de otros territorios, en donde se hablaba de cosas muy parecidas, ¿no? Como estas, y que justificaban de alguna manera, pues sí, la conquista de los territorios. Entonces, por eso, o sea, cuando empezaron a encontrar estos documentos, fue que se empezó a investigar más, o sea, empezaron a sacar como nuevas líneas de investigación para intentar saber si en realidad sucedía. Digo que es muy complicado porque pues mucha información fue destruida como para saber si en realidad existían estos sacrificios humanos en este territorio, porque pues pues es un poco raro pensar que existían de la misma forma en territorios que no tenían, digamos, ninguna relación. Entonces eso hace que este cronista pues empiece a estudiar como para saber si era cierto. Son las nuevas líneas de investigación que son muy, muy interesantes, y digo, también es bien importante mencionarlas. Miren cómo sale mi espumita, como si fuera, bueno, precisamente porque pues es un pozole, nada más que de frijolito. Entonces, me parece como bien interesante la historia, porque justo como Angie nos los ha dicho en muchos momentos, no hay una historia, o sea, no hay una historia con H que sea la verdad por siempre, sino que conforme van cambiando los tiempos y se va conociendo más cosas, pues se van abriendo distintas líneas de investigación, pues nos van dando mayores luces acerca de, pues en este caso, nuestro pasado. Vean cómo empieza a hervir y pues aquí ya llegamos a ese punto de caldo espumoso, ¿no? Que significa la palabra pozole. Voy a dejar que suelte por completo hervor, que por supuesto me va a sacar más espumita, para entonces empezar a corregir la sal. Creo que Angie se le ha barrido la luz y ahorita que regrese ya nos comentará de estas líneas de investigación de historia.
seguramente el maestro Candia te lo habrá dicho, que no se sabe cómo se preparaban no existe la cocina prehispánica. ¿En Ujú. qué sentido? Bueno, existe, claro, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Que no sabemos cómo es, no podemos imaginar cómo se preparaba, no podemos imaginar cómo se preparan los ingredientes, ni en qué proporción, ni a qué sabía. Ujú. Y entonces todas las reconstrucciones o las personas que dicen que hacen preparaciones prehispánicas no son posibles. Ah, sí, Todas actualmente es no es, difícil. sí, por eso, Ujú. no, ¿por qué? Porque no sabemos cómo era. En realidad no hay, o sea, hay un registro. eh, la única manera, la única cocción que se tiene, digamos, confirmada de que sí es, pero aún así no se sabe cómo sabía lo que se hacía, es el hoyo, la cocción del hoyo, de la barbacoa del pib, o sea, la cocción bajo tierra, esa Claro, cocción del hoyo, sí se tiene registrada como una cocción propiamente ocupada en estas tierras prehispánicas, pero no se sabe qué preparaban ni cómo lo preparaban. Y es sí, más, actualmente hacen, mm, luego retoman nada más elementos prehispánicos o fauna y te dicen eso, pero realmente no ya lo son, es. este, No, pues preparaciones actuales y así exacto. les llaman, pero no. Y Sí, así algunas es. recetillas, pues sí, están ahí en este códice, ¿no? Pero de hecho son las que a veces seguimos comiendo, no son tan exóticas como luego nos imaginamos, sino ¿No? que O sea, pues, ya, solo cambian de ingrediente. Ujú. sí, realmente ya es una adaptación, yo pasando el vinagre de nada, es una adaptación de cómo se piensa que se haría, porque en realidad pasaron muchos años después de que viene la conquista armada, pasan años y sabemos qué sucede esto, y después vienen los evangelizadores. Entonces, ya en el caso de la cocina, ahí ya hay una fusión, sí Ujú. o sí. Entonces, ya no se puede señalar como cocina prehispánica, porque en realidad, y tiene toda la razón, no se Ujú. sabe. Y no se sabe ni cómo se preparaba, ni en qué cantidades, ni en qué proporciones, ni a qué sabía. Entonces, no se puede hacer una reconstrucción si tú no sabes mira, con que tú sepas a qué sabe, ya, se Sí, puede más o menos, a partir de la teoría de los sabores, más o menos recrear algo que se acerque. Pero si no sabes a qué sabe, es y pues imposible. quién sabe. Ujú, es imposible. Entonces Ujú. sí me parece como bien interesante. Ya pasó el punto de la espumita, ¿no? ¿Está? Ujú. Y ahorita ya está hirviendo. Ya estoy hirviendo, entonces voy a empezar a corregir la sal. Ujú. Sí, fíjense que como el sabor de los frijolitos es tan sutil, de hecho no necesita mucha sal. Lo que más se, a lo que más sabe es justo al caldito de res y el chile ancho. Que también esto es bien interesante porque lleva chile ancho, pero su saborcito es como el del pozole rojo, y ese se hace Sí se parece a ese. sí, Sí, de hecho sabe como un pozole rojo, órale. y ese se hace con guajillo, Ujú. el pozole rojo. Y el sabor es muy, muy parecido al pozolito rojo. Entonces ahorita ya nada más le puse muy poquita sal porque en realidad solo necesito muy poquito y lo único que quiero es ujú, que
se consuma un poquito el caldito, para que no tenga tanto caldito. Precisamente por la combinación de el vinagre y el orégano, es que me está sacando estos sabores que son muy parecidos al pozole rojo de Guadalajara. Me parece muy peculiar. La verdad es que estoy sorprendida por el sabor, porque yo lo pensaba sobre el sabor cremoso del frijolito, y entonces yo pensaba que el sabor se iba a acercar más al guisado de ayocote, que tiene el sabor muy presente de los frijolitos, pero no es así. Sí es efectivamente un pozole rojo. Lo que estamos comiendo es un pozolito rojo, porque el tepari, el frijolito tiene un sabor bien, como muy sutil y no es tan cremoso, ¿no? Aunque se están deshaciendo algunos, no está haciendo esta textura cremosa que normalmente genera el frijolito. Entonces, es bien interesante, es una preparación para mí muy interesante, me gusta mucho el sabor y es una opción también. Digo, habría que cambiar un poco el pensamiento de nuestros comensales, ¿no? Cuando les invitemos un pozole y no haya maíz, cacahuacintle, preparar uno de tepari y al principio tal vez les va a sorprender, pero sí sabe exactamente igual que un pozolito rojo. Pues en lo que termina de hervirse, si quieres, ahora sí, cuéntanos lo que nos tienes preparado de la efeméride del día de hoy, que es el día de San Patricio. Pero ya sé que nos vas a contar de cuál. Ah, ¿qué gusta San Patricio? No tiene sonido, Angie, está cerrado tu micro. Ah, ok. Sí, digo que de los dos, bueno, primero San Patricio porque pues es el día de hoy y ya después Juárez, que además ya es más poquito. Juárez es ya muy conocido y bueno, pues sí es hasta el viernes, ¿no? Pero como nos comentaba al principio la maestra Bianca, pues más bien sí es el día de San Patricio, pero los festivales que se hicieron pues fueron más bien como el fin de semana, pero eso fue por cuestiones prácticas, porque pues los lunes casi no, pues no se hacen este tipo de festividades. Y hoy, bueno, pues en realidad no es la conmemoración de Juárez, ¿no? Solamente es por practicidad, por los que se van de puente. Entonces vamos a hablar primero, obviamente, pues sí, de San Patricio, que es el santo patrono de Irlanda. Y aquí en México también tenemos un significado muy especial porque pues también fue patrono del batallón de los patricios, de los que nos ayudaron en la guerra contra Estados Unidos cuando fue 1847. Y entonces muchos de ellos pues fueron sacrificados en esta tierra, ¿no? Entonces vamos a ver. Por eso los mexicanos es que le damos un significado muy especial y también pues festejamos este día de San Patricio. Pero este personaje pues más bien fue un misionero y predicador católico que él provenía de Britania, pero él es atrapado de muy jovencito, a los 16 años, se lo llevan a Irlanda y entonces ahí pues lo tienen trabajando un tiempo, más o menos como unos 5 años, ya a los 21 él logra escapar, pero en ese tiempo aprende irlandés, aprende las costumbres también de allá. Y bueno, cómo era en ese entonces esa religión, en ese entonces estaban con los druidas. Y posteriormente ya cuando él va ya como misionero, pues ya sabe eso, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar mucho a predicar y a evangelizar esta región. Anteriormente, pues algunos investigadores han visto que probablemente había habido otro patricio ya, que ya como que le había allanado ese camino que también se llamaba así,
Pero bueno, pues es lo que, como les dice la maestra Bianca, ¿no? Es que la historia es así, a veces como que encontramos cachitos de una, luego encontramos nuevas cosas, entonces apenas se está investigando si fueron nada más uno o dos patricios, pero bueno, pues este es el más famoso y pues como sí logró más este objetivo de esa evangelización porque conocía esas costumbres, pues ya se le va a nombrar este santo patrono de Irlanda y coincidió un momento también con Santa Brígida, aunque eso ya fue cuando él era más grande, porque Santa Brígida ya nace después, pero pues sí, también fueron un poquito contemporáneos. Y ahí, ¿se acuerdan que también estábamos viendo de Santa Brígida que la relacionaron con la diosa Brigitte, los irlandeses? Entonces tenían así como esa relación y con esta temporada del año también, con lo que fue en febrero, lo que era el Imbolc y con ahorita que es la primavera, pues van a relacionar mucho también a estos personajes. En el Santoral Católico, pues se celebra el día del fallecimiento de San Patricio, que fue un 17 de marzo, como el día de hoy. Entonces, por eso, pues están cercas estos festivales y les digo, para México, pues tiene un significado especial, además, que ahorita vamos a verlo un poquito. Pero aquí tenemos otra representación de San Patricio con esta típica hojita de tres, que pues era muy propia de esta orden de los San Patricios, y estas cruces encadenadas que si ven, bueno, también estas cadenitas las usan pues en estas regiones, entonces por eso es característico de esta orden. Y sobre un fondo blanco. Entonces, esto también ya después para la orden bélica, pues se va a modificar un poco, pero también va a tener ciertos elementos de lo que era pues de San Patricio. Esto ya sería, como les digo, acá en 1847, cuando vienen algunas tropas que habían reclutado, que venían, pues bueno, de irlandeses, pero que en Estados Unidos ellos los trataban muy mal, como que había cierto desprecio hacia ellos por ser inmigrantes de Irlanda y decían, bueno, pues ya los reclutamos aquí en el ejército estadounidense, pero como que los hacían menos. Y aparte ellos, pues por esta región y también porque eran precisamente seguidores de San Patricio, pues eran católicos, entonces cuando llegan a México se van a identificar más con los mexicanos, que también eran católicos, y muchos se van a pasar a este bando. Ellos tenían este lema que era Erin go Bragh, que era como cierta lealtad a Irlanda, y estaba también uno de sus comandantes, John Riley, que él también compone después una balada a todos sus compañeros que murieron en esta guerra, pues estadounidense-mexicana, que ellos ayudaron al bando mexicano, y ahí comenta cómo fueron, pues muertos muchos de sus compañeros y torturados, y algunos también a los sobrevivientes se les marcó la cara con una D de desertores, de que decían, así como a los caballos, ¿no? O a las reses que les ponen así como una marca, así les ponían en la cara para que todos lo vieran en la mejilla o en la frente. Entonces, eso debió de haber sido muy terrible para ellos y algunos ya también los condenaron a muerte. Entonces, varios de ellos los van a fusilar en la Plaza de San Jacinto, en la que queda ahí en San Ángel, y ahí vamos a encontrar esta plaquita. Miren, ahí están todos los nombres y vean que son bastantes de los que pues mataron en esa ocasión. Digo, ellos los habían condenado por desertores, ¿no? Pero bueno, ahora actualmente sí vemos, nos preguntamos si sería tan justo ese castigo, ¿no? Que les dieron, porque a algunos ahí los mataron y en esta era su insignia del batallón de San Patricio, ya aquí con el escudo mexicano y también algunos de los símbolos de ellos. Y tenemos aquí una parte de esta placa, que aquí es lo que podemos ver, ¿no? 1847. La mayoría va a morir aquí, pero aparte hay otros a los que ya van a ejecutar el 13 de septiembre de 1847, que es cuando van a ganar el colegio militar. Entonces, estaban cerca de ahí, en lo que ahora es en Los Pinos, y desde ahí estaban viendo cómo ponían la bandera de las barras y las estrellas de encima del castillo de Chapultepec. Y en ese momento, justamente,
O sea, ya todos los tenían preparados con un lazo en el cuello y viendo hacia allá. Entonces, cuando pasa esto de la bandera, es la señal para que quiten, pues, estaban como en unas mulas y unos caballos. Entonces, quitan las mulas y pues los dejan morir, viendo hacia el castillo de Chapultepec con la bandera ya estadounidense. O sea, esto fue mucha crueldad porque fue así como para decir, van a morir viendo que ya ganamos. O sea, que lo que hicieron ustedes fue en vano, aunque ya no se enteraron ellos que después ya finalmente pues sí quedamos libres los mexicanos, ¿no? Y que sí valió su ayuda, pero en ese momento pues los hicieron morir de esa manera, bastante terrible. Entonces por eso los mexicanos les tenemos mucho agradecimiento, y por lo general pues sí se hacen festivales, sobre todo en el ex convento de Churubusco, porque ahí fue donde fue la principal batalla donde tuvimos su ayuda y donde los estadounidenses pues toman a la mayor parte de prisioneros, y pues como ya nos habían ayudado, ya los denominan de esta manera, desertores. Miren, aquí es lo que les comentaba, que ya están en lo que se llamaba Hacienda de los Morales, que actualmente pues son Los Pinos, y desde esta lomita están viendo el castillo de Chapultepec y ya los tienen ahí preparados para que cuando pase esa señal pues los ahorquen, ¿no? Entonces, híjole, pero unos valientes ellos. Un amigo mío ya pues hizo un libro precisamente de este batallón y de John Reilly. Entonces luego les voy a pasar cuál es. Creo que lo pueden comprar por Amazon o con él mismo, y bueno, pues está muy bueno para quien quiera saber pues más de este tema. Pero la verdad, bueno, pues sí, aquí se hacen estos festivales, y pues también tenemos un poco que ver en ese aspecto con San Patricio, ¿no? Hay quienes tocan también en estas fechas con instrumentos irlandeses, ¿no? Tu hermano, ¿verdad? Bianquis, sí. También maestro, el hermano de la maestra Bianca toca en estos festivales, música de este tipo. Y bueno, pues sí, eso es como que esta fecha. Es importante la historia de la relación con Irlanda y México, porque se sienten muy identificados el batallón de San Patricio con lo que estaba viviendo México, y precisamente porque el código ético y moral, ¿no? Fue muy importante, porque en el momento en el que a ellos pues les indican hacer una serie de atrocidades que están en contra, ¿no? Por su catolicismo, ellos deciden cambiarse al lado mexicano, ¿no? Entonces sí, es bien importante, por eso es que es bien importante para nosotros pues no pasar de largo la historia de, más que de San Patricio, del batallón de San Patricio. Entonces, ahora sí, cuéntanos acerca de Juárez, porque ya está mi pozolito, entonces ya estoy Ya lista, está el pozolito, qué ya bueno, está. para Me digo que probarlo, sí, sí, es muy rápido, precisamente porque ya hicimos las demás preparaciones, y sí, entonces ya nada más le agregué mi cebollita de cambray qué rico. con todo y rabito, acuérdense. Ujú. Y pues ya está listo. De hecho, se me hace muy rápido porque no hay que hacer todas las demás cosas que hacemos cuando estamos trabajando con el maíz cacahuacintle, que Ujú. hay que descabezar, hay que cocer, hay que descabezar. Esto es rapidísimo, como vieron. Fue muy Y rápido, fue muy rápido. Nada más cocemos nuestra carnita por un lado, nuestros frijolitos, y ya los unimos. Y les digo que en realidad el sabor del frijolito no está muy presente, no en el caldillo, digo, no lo he probado completo. sí, Y pues sí, efectivamente el sabor es de un pozole rojo. Y de verdad, o sea, si ustedes lo ven, no van a ver la diferencia nada más cuando sacan los frijolitos blancos, ¿no? Entonces me hace se más ve muy rápido, rico. se ve muy rico, ya está listo. Entonces ya nada más, pues si no tienen preguntitas, está muy sencillo. Y pues vamos Ujú. a escuchar acerca de Benito Juárez y la primavera. Acerca de Benito Juárez, que se atraviesa también esta fecha, aunque, bueno, pues ya es el viernes,
pero rápidamente, porque él siempre lo relacionamos con la primavera, ¿no? Y si ven, tenía antes aquí a Juárez atrás, ahorita ya tengo el pozole, pero esto es porque había hecho un video también de Benito Juárez, precisamente de Benito Juárez y la primavera, y pues estas fechas que son importantes. Él fue un líder muy importante aquí en el país, creo que no hay nadie que no lo conozca, de origen oaxaqueño. Él nace en Ay, hasta se me olvida cómo se me puede olvidar, a ver, en Guelatao, perdón, en Guelatao, Oaxaca. Y bueno, de ahí se va a la ciudad de Oaxaca a estudiar desde muy chiquito. Decía uno de mis maestros, Vicente Quirarte, que ese fue el primer acto heroico de Juárez, irse pues de donde estaba y bueno, caminar toda la noche porque se fue caminando desde Guelatao hasta la ciudad de Oaxaca porque eso le iba a dar oportunidad de prepararse. Entonces, algo que hace por él mismo, después le va a servir al país, ¿no? Entonces, por eso es lo que decía este maestro, ¿no? También lo que hagan por ustedes y por prepararse ustedes. Y pues en este sentido, por ejemplo, que estamos pues ahorita aprendiendo también, ¿no? A preparar las comidas y todo eso. Finalmente, después, tanto nos va a servir a nosotras, en este caso, como a los demás, bueno, a los que prueben los alimentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si Benito Juárez no se hubiera preparado, pues no hubiera tenido el papel que tuvo después en este país. Entonces, eso mencionaba este maestro, ¿no? Que fue como el primer acto heroico de Benito y que a pesar de eso, pues le costó mucho trabajo, porque siendo de origen indígena, pues sí era bastante discriminado, cuando estudiaba, entonces le costó mucho trabajo, pero finalmente pues llega a ser abogado, también aprende latín, aprende inglés, aprende francés, aparte de español y bueno, pues zapoteca, entonces ya era, multilingüe. Y pues muy bueno, ¿no? En todos esos aspectos que vivió tiempos también pues muy difíciles y muy polémicos también, tuvo que tomar decisiones pues también bastante cuestionables, pero finalmente pues también el mérito de él es que nunca se fue de México, nunca lo dejó solo, tuvo mucha resistencia y bueno, pues por eso en primer lugar pues gana en la guerra de reforma con los liberales, hace esta separación de la iglesia y el Estado, que gracias a eso pues ahora las escuelas son laicas y que también tenemos el registro civil y que ya no solamente se pueden casar por la iglesia, sino que también por el civil pues ya se adquieren ciertos derechos, también el registro civil para los niños, ¿no? Para los nacimientos, que antes pues solamente era cuando eran bautizados. Ahora, aunque no se bauticen, pues ya también se pueden registrar y ya tienen este reconocimiento ciudadano, ¿no? Finalmente, pues también vence en la intervención francesa y pues ni modo, le toca fusilar a Maximiliano, ¿no? Pero pues ni modo, eso ya eran las leyes. Y pues después sí le agarró un poquito de amor a la silla porque se reelige, su intención más bien era reelegirse y seguir ahí hasta que, bueno, pues muere, ¿no? Y ya no puede seguir haciéndolo. Después le va a disputar esta presidencia Porfirio Díaz y pues vemos que ya pasa otra etapa de la historia de México. Pero bueno, él también lo relacionamos mucho con la primavera. Aquí tenemos a Margarita Massa, su esposa, que ella era hija de un italiano. No se sabe si era su hija realmente o era una hija adoptiva, pero bueno, el caso es que ya casándose con ella, pues ya tienen hijos mestizos. Y después sus hijas, muchas de ellas se casan con extranjeros. Entonces actualmente la descendencia de Juárez, pues son así como que más güeritos, lo cual es muy curioso, ¿no? Porque él sí venía, pues siendo indígena y también pues lo relacionamos con esto de la primavera, que estamos ya aquí sí, en marzo, que ya muy pronto la vamos a tener cuando las noches y los días son iguales. Y muchos pensamos que en este transcurso de cuando la Tierra va caminando pues alrededor del Sol, pensaríamos que en verano, que es hacia donde vamos, estamos más cerca, ¿no? Que por eso hace más calor, pero en realidad no es así. Es por la inclinación de la Tierra, que como tiene 23 grados de inclinación, pasa que cuando estamos de este lado, si ven en el hemisferio norte, siempre va a estar dando más luz. En cambio, cuando nos vamos a este otro lado, pues ya no va a ser tanto sol en el hemisferio norte. Entonces, por eso en el hemisferio norte y sur las estaciones son distintas, ¿no? Ahorita ya en el hemisferio sur va a empezar el otoño, para nosotros la primavera,
Y cuando estamos más lejos, pues para nosotros es verano, pero les digo, no es tanto por la distancia, sino porque quedamos más expuestos. Esta parte superior de la Tierra, o que es donde vivimos, pues queda más expuesta a los rayos del sol. Y ahora pues hay una cuestión también muy interesante porque solemos hacer estos festivales de la primavera, es cuando también como que se va renovando la vegetación, vamos festejando renacimientos, vamos festejando cosechas y muchas cosas. Y algo de lo que festejamos contemporáneamente es estos festivales que se hacen a manera de kermés, porque muchos queremos estar como al aire libre, o en las escuelas se hace eso, de que las kermeses venían pues de vendimias que se hacían afuera de las iglesias en Alemania, que por eso ahí toman su nombre de kermés, pero ahora son muy populares en las escuelas y ahí también sucede algo de que es de que elegimos rey y reina de la primavera, ¿verdad? No sé qué tan popular sea, como lo hayan vivido ustedes, pero bueno, acá es muy popular eso. Entonces, yo lo que digo en estas fechas es que imagínense que ha de pensar Benito, que él estuvo luchando contra la monarquía, aquí contra Maximiliano y Carlota, y que de pronto diga, bueno, pues están eligiendo el día de mi cumpleaños al rey y a la reina de la primavera, ¿no? Pero así somos nosotros, somos así como que multicolor, multitradiciones. Entonces, vamos a festejar de todo, vamos a festejar a Benito Juárez, a la primavera, y pues si hay festivales pues al rey y a la reina de la primavera, ¿no? Pero también un tiempo de renovación personal y de cambio de platillos donde estos se pueden hacer más ligeros, hay más fruta también, son sabores más dulces. Aquí tenemos pues es precisamente estos sabores inspirados en lo dulce, estas frutas y todo lo que se puede hacer pues en esta etapa. Entonces, pues aquí nos quedamos y vamos ahora a probar nuestro platillo, que ya está, miren, ya está humeante y se ve muy, muy sabroso. Está perfecto ya para la hora de la comida. Yo ya se concentró un poquito más. Tampoco quiero que quede el caldo tan pesadito. Queda bastante ligero. Y ahí está nuestro pozolito. Otra manera de prepararlo. Y ahora, acuérdense que esta es la preparación tradicional, pero ya sé que de repente, pues no todo el mundo come carne. Y se me ocurre que podríamos agregar unos champiñones, por ejemplo, o podríamos agregar unas setas y ahí está, ¿no? O sea, tenemos este pozolito de setas Eso donde es hay muy buena champiñones. idea, muy buena idea. Sí, podemos un problema y precisamente va a concentrar el sabor de los champiñones o de las setas. Del champiñón, el que les recomiendo utilizar es el cremini, que es el que es más oscurito, porque tiene más sabor y aparte no se merma tanto, o sea, no se hace tan chiquito como el champiñón blanco. El cremini, no, el cremini va a quedar, no va a perder tanto y va a dar muchísimo sabor. Pero claro que podemos tener esa opción. Les digo, esta es la preparación tradicional, pero podemos hacer ese cambio y ponerle champiñones o setas y seguirle preparando pues con nuestro frijolito tepari y entonces ahí vamos a tener, seguimos teniendo un platillo sumamente sustancioso, o sea, muy nutritivo, mucho, mucho, muy nutritivo, porque pues, como sabemos, el frijol es una proteína vegetal bastante buena, muy, muy, muy rica. Entonces, bueno, podemos partir de hacer también esta opción con champiñones. Creo que te va a encantar, Angie, esta opción con champiñones para que, si no queremos Yo utilizar creo que carne de sí. res o carne de cerdo, Ujú. prepárala Muy rico así. y ya nos Ujú. dices, ¿no? Sí, ya les cuento, aquí saben. ¿Qué Sí. saben? Bueno, ¿tienen alguna dudita hasta ahorita? Yo sí, profe, tal Sí, vez lleguen a interrumpir porque
yo sí trabajé, yo sí estoy trabajando. Sí, Bueno, mi pregunta es mm, ¿cómo se llama? Si la colita o el chamorrete, no sé sí. cómo lo mencionó usted, Ajá, está a medio Ambarete. cocer. Ah, ajá. ok, sí. Si está a medio cocer y le agrego ahí los frijoles, el frijolito para que se cosan los dos a ambos tiempo, ambas cocción, quedará muy espeso el Pues, caldito, no, ¿no, verdad? es posible, no, de hecho no. Este, ahorita, mira, qué buena pregunta. Yo pienso que no, o sea, si va a terminar la cocción de la carne con el frijolito, no creo que se haga espeso, porque no me dio esa característica. Yo creo que sí le queda bien. Ahí está, Sí, porque porque yo así quiero cocinarlo. sí, sí, porque mire, el frijolito se está deshaciendo y no me ha hecho para nada mi caldito espeso, ¿no? Pues yo creo que sí puede optar por esta cocción. Me parece muy, muy buena idea. Ok, esa era mi pregunta, y porque yo preparé ¿cómo se llama? El nixtamalizado. Mis compañeras, también usted, me ayudaron a saber qué No, cantidad. Voy. Si me permite, profe, sí, 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 yo entiendo, sí, no se preocupe. Entonces voy a detener la grabación.